yo esta noche quiero enseñarles rápidamente cómo volver a Dios. Amén. Así que preste atención, es algo rápido. 5 puntos, los leo y oramos. Amén. Volver a Dios implica un proceso de arrepentimiento, reflexión y restauración. Amén. Voy de nuevo. Volver a Dios implica un proceso de arrepentimiento, reflexión y restauración. Equivaldría a una locura el tú y yo decir que queremos regresar a Dios o queremos volver a tener la relación que teníamos con Dios y pensar que no tenemos que arrepentirnos, pensar que no tenemos que reflexionar en muchas cosas y pensar que Dios no tiene que restaurar cosas en nosotros. Cuando decimos que vamos a retornar o vamos a volver a algo, a alguien o a algún lugar, eso quiere decir que estuvimos lejos de aquel lugar o de aquella persona, ¿verdad? Por eso se dice retornar, volver. Eso quiere decir que estuvimos lejos. Y normalmente, cuando una persona se aleja de Dios, es porque está del otro lado. Y entonces hay cosas de las cuales arrepentirse. Hay cosas las cuales Dios tiene que restaurar. Hay cosas sobre las cuales hay que reflexionar. Entonces volver a Dios implica eso. Implica reflexión, restauración de la relación con Dios. Y esto es un proceso que se puede lograr a través de ¿qué? De la búsqueda, de la oración, del estudiar la palabra y de la guía del Espíritu Santo. Amén. Este proceso también implica reconocer que cuando hemos estado lejos de Dios, hemos estado en pecado. Amén. Implica reconocer y alejarse del pecado. No podemos pretender volver a Dios y seguir llevando la misma vida que llevábamos, ¿verdad? O sea, eso como que no calza. Es por lógica, alguien que vivió lejos de Dios o estuvo apartado de Dios y quiere regresar a Dios, tiene que dejar todo aquello que estaba haciendo, que lo apartaba de Dios. Amén. Porque si queremos regresar a Dios es porque hemos estado lejos de Él. Y hay cosas que nos han alejado de Él. Vamos a Malaquías 3:7. Me lo ponen en Reina Valera, si es tan amable. ¿Quién está ahí? Meli. En Reina Valera. Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿Y qué dice? Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿O cómo hemos de volvernos? Muchos se preguntan: sí, está bien. Yo sé que tengo que arrepentirme. Yo sé que he hecho cosas que no están bien delante de Dios. Yo sé que le he fallado a Dios. Y tengo que volverme a Dios para que Dios se vuelva a mí. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? 5 puntos de cómo volver a Dios. O 5 pasos para volver a Dios. Número 1, arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Eso es lo primero. Reconocer nuestros errores, sentir dolor por el pecado y tomar la decisión de alejarse completamente de él. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos volver a Dios. Y vamos a Lamentaciones 3:40 en Reina Valera. Entonces, número 1, arrepentimiento. Dice: escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué? Y busquemos. ¿Busquemos qué? ¿Qué tenemos que buscar? No, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y luego dice: y volvámonos a Jehová. O sea, busquemos muy en lo profundo de nosotros qué fue lo que nos alejó de Dios. Busquemos muy allí en el fondo
qué es lo que tenemos que dejar. Busquemos allí de qué es de lo que nos tenemos que arrepentir. Amén. Y dice, y volvámonos a Jehová. O sea, que tú y yo no podemos volver a Dios nada más así como así. Dice que primero tenemos que escudriñar y buscar en nuestra vida. Y buscar no conforme a lo que yo creo, sino buscar conforme a lo que Dios me habla en la palabra, ¿verdad? Porque a veces esta generación se le da muy fácil como que valida las cosas, muy fácil, ¿verdad? Y dice, no, pero no está mal. Se lo he dicho otras veces, no sea religioso. ¿Sabe? La Biblia es muy clara. Y lo que es pecado, por más de que queramos hacerlo ver bueno. Por eso tenemos que tener cuidado, porque la palabra dice, y le llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces es una línea muy delgada, línea muy delgada, que no debemos juzgarla de acuerdo a nuestro criterio, sino a lo que la palabra nos enseña. Amén. Entonces debemos escudriñar en nuestra vida y buscar qué es aquello que nos ha alejado de Dios. Amén. Entonces, número 1, arrepentimiento. Número 2, oración. Diga conmigo, oración. Comunicarse con Dios y buscar su guía. ¿Sabe cuándo nos empezamos a alejar de Dios? Cuando dejamos de orar. Allí nos empezamos a alejar de Dios. Y al principio creemos que no pasa nada. Hoy no oro, no pasó nada. Mañana no oro, no pasó nada. Pero cuando nos dimos cuenta, estamos totalmente alejados de Dios. Y cuando ya queremos regresar, nos va a costar un mundo. Por eso, mi amado joven, el orar es una de las formas de no solo regresar a Dios o retornar a Dios, sino de poderse mantener en Él. ¿Sabe cómo usted no se aleja de Dios? Si usted está orando, si usted lo está buscando, si usted está estudiando, meditando la palabra. ¿Cuántos aquí, no levante la mano, cuántos aquí no oran y dicen, yo estoy bien con Dios? Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que no ora y está bien con Dios. Eso es mentira. ¿O sí? ¿Qué dice usted, Wally? ¿Alguien puede no orar y estar bien con Dios? No, ¿verdad? O sea, no, eso no existe, mi amado joven. Entonces, número 2, la oración. Diga conmigo, la oración. Para volver a Dios y para mantenernos en Él. Número 3, diga conmigo, estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Aprender sobre los caminos de Dios y cómo vivir de acuerdo a sus enseñanzas. No vivir, como les decía ahora, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que el mundo y hoy en día me modela, que es el cristianismo. ¿Sabe? El mundo hoy en día ha tenido la osadía de querer modelarnos a nosotros cómo debemos vivir, aún como cristianos. Y eso es triste, porque muchas veces como cristianos hemos querido amoldar nuestra vida cristiana, valga la redundancia, a la vida del mundo. Y decir, eso está bien, pero yo no le hago daño a nadie. Pero no pasa nada. Pero hay que vivir la vida. Pero hay que experimentar. ¿Y sabe? Y muchos se quedaron experimentando. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra y no viven de acuerdo a lo que Dios nos enseña aquí. Amén. ¿Sabe? La gente te puede decir muchas cosas. ¿Y sabe qué es lo triste? A veces te sacan hasta la palabra, pero todo lo tergiversan o lo tuercen. ¿Sabe? Por eso, mi amado joven, tú quieres vivir bien y agradar a Dios, vive de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que la gente te diga. Y siempre todo lo que a ti se te enseñe, fíltralo a través de la palabra. Fíltralo a través de la palabra. Usted quiere tener un manual de vida,
cómo vivir bien y agradando a Dios. Aquí está. Pero hay que estudiarlo. Hay que estudiar la palabra. Amén. Número 4. Vamos rápido. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Seguir los mandamientos de Dios y practicar lo que nos enseña en la palabra. Isaías 3:16 en Reina Valera. Diga conmigo, obediencia. Dígale al que tiene la par, dígale, ¿usted es obediente? ¿Usted obedece a Dios? Isaías 31:6 dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volved a aquel. Por eso, antes, en otro versículo decía, de tus antepasados se rebelaron contra mí. ¿Sabe? Eso no es algo de ahora. La gente dice, es que esta generación es la peor. Esta generación es... si usted lee la palabra y la estudia, usted dice, habían cosas fuertes en aquel tiempo. Y la gente igual se rebelaba contra Dios. Tal vez hoy por la tecnología y muchas cosas más, pues uno dice, es más fácil rebelarse contra Dios, pero la verdad es que es algo del corazón. El que se quiere rebelar contra Dios se rebela. Amén. Así que dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y si ustedes buscan en la palabra, van a encontrar cualquier cantidad de versículos que hablan de volver a Dios, de volver a Dios. Porque por años de años, el ser humano siempre se ha rebelado contra Dios. Pero es necesario volver a Él. Dígale al que tiene a la par, es necesario volver a Él. Así que debemos ser obedientes. ¿Sabe? Y esta es una de las cosas que más cuesta. ¿Cómo le cuesta, Padre Santo, a esta generación sujetarse y obedecer? ¿Sabe? Esta generación está tan llena de información que cree que no tiene que sujetarse a nada ni a nadie. Se creen autosuficientes. Creen que pueden vivir su vida como quieren y que nadie les diga nada. Y les digo algo, aún dentro de la iglesia. Y eso es algo triste, mi amado joven. Porque debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer lo que Dios nos manda hacer. Debemos obedecer como Dios nos manda a vivir. Amén. ¿Cuántos aquí son honestos y saben que a veces es un poquito difícil sujetarse? Sí. ¿Saben? Cuando usted comienza a obedecer a Dios, a ti se te va a hacer fácil obedecer a tus autoridades, obedecer a tus padres, obedecer a tus jefes. Pero ¿sabe? Yo a veces he visto algunos que no obedecen a nadie, ni a sus jefes, ni a sus papás, ni a sus maestros. ¿Sabe? Bueno, muchos saben el trabajo que yo tengo. Yo trabajo en escuelas y colegios y yo a veces me quedo viendo así a los chiquillos y yo digo, Padre Santo, qué falta de sujeción hay en esta generación, pero es algo increíble. Y sabe, la falta de obediencia, aún con nuestras autoridades, nos alejan de Dios. La falta de obediencia nos impide poder retornar a Dios. Bueno, aquí no. Por allá en la China, alguien no puede decir, mira, yo quiero volver a Dios, pero yo no quiero obedecer a Dios. O sea, yo voy a volver a Dios, pero yo voy a vivir como a mí se me da la gana. ¿Qué diría Dios de eso? Seguro Dios dice, está chifladito, mi hijo. Si piensa que va a venir a mí y que va a recibir todo de mí y que no me va a obedecer. O sea, eso no calza. Eso no calza. Así que debemos obedecer. Amén. Y número 5, restauración.
O sea, construir la relación con Dios. Escuche esto. Y buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido. Restaurar la relación con Dios. Amén. Y buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido. ¿Sabe? No podemos pretender volver a Dios y restaurar nuestra relación con Él cuando hemos tenido rencillas con un montón de hermanos y no arreglamos aquel asunto. ¿Sabe? Y en los jóvenes se da mucho. Aquel me cae mal, con aquel no me llevo bien, aquel le hago mala cara, aquel lo trato mal y creemos que no pasa nada. Amén. ¿Sabe? No puedes pretender retornar a Dios y restaurar tu relación con Él cuando has estado mal con otros hermanos. Así que, mi amado joven, debemos poner nuestras barbas en remojo. Y si tenemos que ser humildes y pedir perdón, pues tenemos que hacerlo. Pero ¿sabe cuál es la que aplican todos hoy en día para no pedir perdón? Yo no hice nada. Yo no fui. Yo no fui. Si a mí más bien me hicieron, voy a ir a pedir perdón. ¿Sabe? Aunque no haya sido tú, pide perdón. El tú pedir perdón, eso te va a liberar a ti y va a ser libre a la otra persona. ¿Sabe? El tú retenerle un perdón a alguien puede impedir que esa persona se acerque a Dios, porque la falta de perdón nos ata. Amén. ¿Sabe? La falta de perdón es de las peores cosas que nosotros podemos albergar en nuestro corazón. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido resentimiento con alguien? Levante su mano. ¿Y cómo se ha sentido usted con eso? Triste, mal, cargado, abrumado. ¿Y cuántos han tenido la bendición de soltar aquello? ¿Y cómo se sintió después de? ¿Sabe? Tú quieres estar en paz y bien con Dios. Perdona. Perdona. ¿Sabe? Un perdón verdadero y genuino sacará lo mejor del Jesús que hay en nosotros y podrá resucitar a Jesús en el corazón de muchos otros. Grábate esto siempre. Un perdón verdadero y genuino sacará lo mejor del Jesús que está en ti y resucitará a Jesús en el corazón de muchos otros. ¿Sabe? Hay gente que incluso te hicieron algo a ti y ese perdón que tú le estás reteniendo impide que ellos se puedan acercar a Dios. Amén. Así que no sé por qué estoy diciendo esto. Al final ahí me metí un poquito en otro lado, pero Dios sí sabe por qué. Amén. Así que, mi amado joven, cuídate de las rencillas. Cuídate de tener pleitos con otros jóvenes, otros hermanos. Cuídate de estar enojado o peleado con tus padres. Eso nos impide acercarnos a Dios. Y en resumen, volver a Dios es un viaje de transformación personal que implica arrepentimiento, oración, estudiar la palabra, obediencia y restauración. Amén. Voy de nuevo para los que anotan. En resumen, volver a Dios es un viaje de transformación personal que implica arrepentimiento, oración, estudiar la palabra, obediencia y restauración. Y cierro leyendo Segunda de Crónicas 15:4 en Nueva Traducción Viviente. Meli, porfa. Segunda de Crónicas 15:4. Dice: pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor,
Dios de Israel, y lo buscaban, ¿qué dice? Lo encontraban. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. Así que, mi amado joven, no importa en qué dificultades tú estés, si tú buscas a Dios de todo corazón, si tú te vuelves a Dios y te arrepientes, oras, estudias la palabra, obedeces y te restauras en Dios, lo vas a encontrar. Sin importar qué, sin importar nada. ¿Y sabe cuál ha sido mi oración estos días? Que en ese retiro que vamos a tener nos encontremos verdaderamente con Dios. Nos encontremos cara a cara con Él. Y que muchos de nosotros vengamos de ese lugar libres, sanos, restaurados, cambiados, transformados. Amén. ¿Sabe, mi amado jóvenes? Este es un momento para dejar de lado todo lo que tengamos que dejar y volvernos a Dios y dejar que haga Dios con nosotros lo que Él quiere hacer.